El movimiento evolutivo del ser humano es un movimiento largo porque implica necesariamente la constitución o la conformación de su propio cuerpo, de su propia mente, de su propio cerebro. Imagínate cómo pudo haber sido el ser humano en los inicios, en la aparición en este planeta. Si con trabajos podemos recordar cómo fue la vida hace 50 años a detalle, cómo sería o cómo fue la sociedad hace 100, hace 200. Ahora imagínate cómo era el ser humano, el tipo de pensamiento, el tipo de visión que tenía hace 100,000 años. Son muchos, son demasiados. Pero a donde quiero llegar, a donde quiero proponerte el día de hoy, es de que su entorno, el mundo donde vivía, era un mundo 100% natural. Y no como se le pone en la etiqueta o el empaque en algunos productos que dicen 100% natural. Ya contraer un empaque, pues ya no es natural. Entonces, en ese tiempo, imagínate tú, sin televisión, sin radio, sin periódicos, sin escuelas, sin universidades, sin iglesias, sin calles, sin transporte, sin estufas, sin refrigeradores, sin grabadoras, sin autos, sin escobas, trapeadores, sin nada de lo que actualmente parece y es tan cotidiano. Nada, no había ciudades, no había calles. ¿Cómo era su visión del mundo? Si bien es cierto que sería muy distinta a la actual, yo te diría que era más pura, era más simple, era más sencilla. Su alimentación, al no haber estufas, al no haber refrigeradores, pues era una alimentación natural, ahí sí natural. Su interacción con su entorno era natural. Había una conexión directa con la naturaleza. Tomaba las cosas, lo que requería, así, tal cual. Su conexión con las energías elementales de la tierra, el agua, el aire, la luz, el sol, debieron haber sido sensaciones muy placenteras. No usaba zapatos ni guaraches. Es decir, el contacto con los elementos era directo, era pleno, era total. ¿A dónde quiero llevar esta charla contigo? A que si bien es cierto que había una cantidad enorme de limitaciones, entre comillas, limitaciones, su movimiento, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones eran más puras, naturales. Su conexión con la naturaleza, con el universo, era plena. Y yo me atrevería a decir que en esas circunstancias, en ese entorno directo, en ese contacto total, su espiritualidad, esa reflexión interna consigo misma y esa comunicación, ese diálogo, aunque fuera mental o vibracional, con la naturaleza, con el cielo estrellado, no había luz eléctrica, con la luna, con el sol, era pleno. Si ahora algunos que tienen o se dan, mejor dicho, la oportunidad de tener esos contactos deliberados, conscientes con estos elementos primigenios, estos elementos básicos, generan una vibración, un estado de la mente y de la conciencia de mayor plenitud. Ahora imagínate estarlos viviendo de manera constante, todos los días, de manera permanente. Esto tendría necesariamente un impacto en su mente, tendría necesariamente un impacto en sus emociones, en sus sentimientos. Es claro que la evolución, que el trayecto nos ha llevado por caminos de mucho avance tecnológico, de mucho avance en las ciencias, en todas las áreas del saber, del conocimiento y del hacer humano, pero desde nuestro punto de vista se ha ido perdiendo de manera inconsciente lo que es esa liga, esa relación estrecha con una realidad subyacente que está ahí, con una realidad energética de una pureza y de una configuración que si se retomara en la actualidad con la misma intensidad que se hacen las actividades laborales, las actividades sociales, las actividades de recreación, entretenimiento o cualquier otra, deportiva, o simplemente de ocio, el ser humano recuperaría un patrimonio que ha estado ahí dormido, guardado, olvidado, diría yo, que es el contacto con la conciencia
de ese universo o de esos universos tan grandes, tan vastos, tan armoniosos, que son la propia naturaleza y también el propio cosmos que nos envuelve. Es tiempo ya de ir retomando ese patrimonio para que el desarrollo sea un desarrollo pleno, un desarrollo más profundo, del mismo nivel o quizás más del que se tiene en cualquiera de los aspectos que ya te mencioné. Es que imagínate tú, así como se le dedican 6 u 8 horas al trabajo, que le pudieras dedicar 4 horas, 5 horas, 6, 8 a esa introspección, a esa relación contigo mismo, a ese diálogo con lo que es tu esencia. Fíjate que cuando uno entra en contacto consciente con los elementos fundamentales que constituyen a este planeta, los que ya sabes, tierra, el agua, el aire, el sol, automáticamente se genera en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra conciencia, otra frecuencia, una vibración que se alinea, que se afina, que se armoniza y de manera natural, de manera automática, hace que entremos en sintonía con esos elementos que también están en el cuerpo, porque el cuerpo tiene minerales, tiene tierras, por supuesto que tiene los líquidos o el agua, ya no digamos el aire, el fuego interno, el calor, la combustión. Y nuestro cuerpo, tu cuerpo, es un pequeño universo donde, así como dice ese concepto de que como es afuera es adentro y como es adentro es afuera, si se diera la oportunidad de poder experimentar esto con los elementos, el nivel de conciencia, el nivel de la proyección mental que un ser de la envergadura del ser humano, un ser con una alta capacidad sensible, daría en automático, así, de forma natural, un desarrollo de otro nivel. ¿A qué es a lo que te quiero invitar el día de hoy? A que abras un espacio en tu pensamiento, abras un espacio en tus actividades cotidianas y te des la oportunidad simplemente de ir a algún parque, algún jardín, o si tienes la manera y el tiempo, de ir al bosque, a la montaña, cerca de algún río o algún lago, y empieces a aquietar el pensamiento, empieces a hacer a un lado ese barullo de tantos estímulos, de tantos pendientes, de tantos compromisos, y llegues a la frecuencia mental de la quietud, llegues a la frecuencia de la apacibilidad, y desde ahí cualquier cosa que tú observes, la que sea, te dará muchísima información. Cualquier movimiento que tú observes te dará un conocimiento sencillo, pero a la vez profundo, de eso que rige a la naturaleza y a la misma vida. Cualquier ser, una planta, una flor, un animal, un pájaro, un pez, hasta una piedra, te dará una información y un conocimiento que seguramente desde esa frecuencia, desde ese estado mental de tranquilidad, te dará respuestas a esas inquietudes internas, a esa búsqueda personal, íntima, y encontrarás ahí lo que estás buscando. Si estás buscando riqueza, encontrarás ahí elementos informativos, reflexiones sencillas, profundas. Si estás buscando un mejor trabajo, una mejor relación, mejores oportunidades, o simplemente estar unos instantes contigo mismo, contigo misma, encontrarás ahí esa armonía, esa paz, ese equilibrio que tan fácilmente se pierde al estar bombardeado tantas cosas que, si bien algunas son importantes, pero en la escala de la evolución, la realización y la trascendencia, pues no lo son tanto, no lo parecen tanto. Tú tienes un cuerpo, ahí está, lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes medir, puedes pesar, pero también tienes cuerpos más sutiles, cuerpos energéticos, a los que les podemos llamar el cuerpo emocional, el cuerpo mental de los pensamientos, pero hay otros más sutiles todavía, que es el cuerpo vibratorio, donde
tu ser interno, donde tu esencia se integra, se funde, se fusiona con ese ser mayor, con esa conciencia más grande, con esa naturaleza total. Y es ahí donde las conciencias, la tuya y lo del resto que te rodea, se alinean, se armonizan y entran en una comunicación que quizás no haya palabras para explicar, que quizás no haya razonamientos para estar deliberando, pero de lo que no hay ninguna duda es de que esas vibraciones y esas frecuencias nutren y alimentan más que algo puedas comer. Si tú empiezas a considerar que no solo eres ese cuerpo, que no solo eres ese nombre que te pusieron, que no solo eres esa circunstancia que te está tocando vivir, que no solo eres ese protagonista de ese núcleo social o familiar donde estás inmerso, sino que eres algo más allá que eso, que eres un ser con una gran sensibilidad, con una gran potencia, con una cualidad vibratoria de alta ingeniería. Seguramente tu vida empezará a adquirir otra dimensión, una dimensión que te hará más bello o más bella. Y no me refiero al físico, sino a la cualidad y a la calidad de lo cual o de la cual tú estás hecho o estás hecha. Sería interesante abrir esos espacios, serían muy útiles, muy recomendables, porque mira que la vida, la existencia, el ser humano es tan corta, es tan frágil, es tan efímera, que bien valdría la pena ir abriendo esos espacios de intensidad sutil, de intensidad vibratoria, para poder explorar y experimentar de lo que tú estás hecho. Tienes un cuerpo, sí. Tienes un cerebro, sí. Pero no puede ser que la vida, que la evolución se limite solo a la materia. Es como si solamente vieras una televisión, pero estuviera apagada, que no tendría movimiento, que no tendría imágenes, que no tendría sonido, que no tendría las emociones, vibraciones que transmite. Es tiempo ya de ir abriendo e ir generando otras condiciones de desarrollo, pero desde una perspectiva del ser consciente.